Les damos la bienvenida a este espacio de vocación humana. Espero me estén escuchando bien. Damos, ante todo, la expresión de un sentimiento de agradecimiento. El agradecer está íntimamente ligado a lo que queremos hablar hoy, que es la purificación del corazón. Un gran sentimiento de agradecimiento, principalmente al hecho de poder vincularnos y a lo que es la Fundación Vocación Humana, a la que pertenezco, como una forma de vocación de invitarnos a una escucha, a una percepción más profunda de la vida en un mundo en donde hay que buscar, como dice el título de esta charla, hay que buscar el conocimiento sagrado. Hay que buscar el conocimiento sagrado y allí están las fuentes, los tesoros, de los que en el video que acaban de ver habla Bernardo Nanti, que ha sido y es un gran investigador y practicante de lo que las tradiciones espirituales significan. Ahora bien, hablar de conocimiento sagrado. Para ello vamos a citar unas muy conocidas palabras del gran poeta Eliot, en 1934. La poesía es muy aguda. Ahora decimos simplemente algo que dice: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Habla de información en 1934. En el mundo contemporáneo, la gran, extraordinaria, no hay palabras, expansión y transformación del mundo ha producido como una luz que hoy pensadores contemporáneos, un libro muy reciente, Byung-Chul Han, un coreano que vive en Alemania y larga libros continuamente acerca de la situación actual, llama justamente la infocracia. Infocracia, se comprende de suyo, ¿no? El poder de la información. El poder de la información como hipnotismo, como transmisión continua de influencias a las que nos sometemos de buen grado. Esto va acompañado con lo que, bueno, un gran poeta, René Daumal, después hablaremos algo de él, discípulo de Georg Ivanovich Gurdjieff, llamó, la expresión es muy clara, la putanización, con perdón de la expresión, la putanización de la palabra. Es decir, la transmisión de los discursos corrosivos, en donde no importa lo que es verdadero o falso, en donde priman las groserías, en donde se estimula la habladuría sin tener ningún conocimiento por experiencia de nada. Eso es lo que realmente tendríamos que tener, una actitud crítica, una actitud activa. ¿Activa en qué? En la búsqueda del conocimiento sagrado. ¿Qué es el conocimiento sagrado? Y bueno, lo distinguimos desde la poesía de Eliot, está claro, donde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento. La sabiduría en sí implica un conocimiento de sí mismo, implica una acción armónica en el mundo, implica una forma de vida. Esa es una manera de describir, una primera aproximación, el conocimiento sagrado. Hay un conocimiento de la ciencia, un conocimiento especulativo, racional, está la erudición, está el conocimiento académico, pero eso no es conocimiento sagrado. No está mal, por favor, alguien que tiene el conocimiento de lo que es el funcionamiento de un coche, es admirable, es extraordinario,
lo que es el conocimiento de la historia, no sé, del medioevo, es excelente, pero no tiene nada de sagrado. Es el conocimiento profano, y no es el conocimiento del que estamos hablando. Conocimiento sagrado es conocimiento de sí mismo, un conocimiento que es transmutativo, nos lleva a la transformación. Pero alguien dirá, bueno, no todo conocimiento de sí es conocimiento sagrado. Y es cierto, alguien puede conocerse a sí mismo, que está muy bien porque tiene mucha calle, lo digo claramente, porque tiene mucha experiencia, pero no por eso ese conocimiento es conocimiento sagrado. Que quizás es mejor tener esa experiencia que no tenerla, bueno, depende de cada uno, pero no es el conocimiento sagrado. Conocimiento de sí como conocimiento sagrado es lo que se ha dicho y se ha repetido en las más diversas lenguas, que dice, el que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. El que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. ¿Qué se trata este tipo de conocerse a sí mismo particular? Conocerse a sí mismo psíquicamente, por supuesto. Verse en nuestras actividades mentales, en nuestras reacciones, en nuestras susceptibilidades, pero es desde este verse a sí mismo, darse cuenta que uno es parte de algo mayor. Allí el conocimiento de sí deja de ser solo conocimiento psíquico, que está excelente, y se vuelve el conocimiento que uno se da cuenta que es una gota en un océano. Es una imagen. O que uno pertenece a un orden mayor, que es el cosmos. Lo que esto significa no es algo erudito o para pocos. Es para todo ser humano que quiera ser un ser humano. Esto es lo que se mantuvo durante milenios en las tradiciones en lo que es la educación, la transmisión. Y que desde hace décadas hay una gran crisis. Crisis es transformación. No estamos hablando ni malo ni bueno, hablamos de crisis, de transformación, de lo que es la transmisión. De que la educación parece solo educación técnica, formación para una salida laboral. Bueno, que los canales de transmisión, que era lo ancestral, que era la tribu, la familia, el contacto del abuelo con el nieto, la transmisión oral, la transmisión de valores, de actitudes, con los cuentos, las leyendas, las historias sagradas, eso ahora quedó para, lo decimos bien, para Netflix, ¿sí? Para una posibilidad, pero que no está en lo que impregna necesariamente el crecimiento de la persona, del niño. Esto es, la transmisión como tradición es lo que se ha perdido en una transformación que ha sido muy propia de la civilización occidental, de la cultura del sujeto que comienza, no vamos a hacer historia, pero empieza en el siglo XVII, continúa en el siglo XVIII con la Ilustración, las revoluciones industriales del siglo XX, y ahora esto se encuentra en crisis. Crisis nuevamente es transformación. Y en esta crisis, eso está en cada uno, por supuesto, además está decirlo, ¿no? Valorarlo. Hay una crisis de sentido. Siempre la hubo, dirá alguien, claro que sí. Pero hay algo colectivo particular. La Tierra se está secando, literalmente. Están los océanos que son hermosos, pero en las masas sabemos que se está ocurriendo. La cuestión ambiental se sigue dirimiendo en términos, llamémoslo empresariales y de poder, pero es muy significativo lo que ocurre. Nietzsche, el gran
Federico Nietzsche, en la obra que da comienzo al siglo XX. Él murió en 1900. Así habló Zaratustra. Dijo con potencia: el desierto está creciendo. Desventurado quien albergue desiertos. El desierto está creciendo. Esta figura, la desertización. La desertización es la tierra yerma, la tierra seca, la falta de agua. Es simbólicamente, pero simbólicamente significa hablar de realidades más sutiles que las tangibles. Esa falta de agua que tiene el planeta también afecta a la falta de agua que tiene el ser humano. Falta de agua en lo físico-psíquico, en todo lo que el agua como elemento nutritivo, que tiene que ver con los riñones, digamos, fuertemente en toda medicina cualitativa. Hay menos agua, hay cada vez, eso lo saben los médicos, lo conozco a partir de ellos, cada vez más problemas de esterilidad, cada vez más miedos, ataques de pánico, cada vez más síntomas generalizados de autismo, distintas enfermedades del alma que son llamadas neurosis y que afectan a un clima colectivo. Por favor, no estoy hablando en términos fatalistas, sino invitando a una reflexión sobre nuestra forma de vida. Es muy claro, tenemos menos agua, significa que también en nuestro ser hay menos nutrientes para la fecundación, para la forma en que pueda crecer este árbol de luz que, como dice Carl Gustav Jung en un libro que está próximo a editarse, Los libros negros, y que Bernardo Nante está en la, se llama así, ¿no? En la cura, el cuidado de esta traducción. Carl Gustav Jung, un gran pontífice del siglo XX. Pontífice es el que tiende un puente, ¿no? El que tiende el puente hacia los tesoros de sabiduría. Habla justamente de que todo ser humano es un árbol de luz. Puede llegar a ser un árbol de luz que tiene sus raíces en esta dimensión de lo divino que es llamada el pléroma. Ahora, ¿cómo podrá crecer ese árbol cuando no hay agua? El agua que en las tradiciones se asocia justamente a la bendición. En árabe, la tradición islámica, se habla de baraka, que cae con la lluvia, ¿no? Y que llega a la tierra. Cuando eso no ocurre, en lo psíquico se da también la pérdida del alma. La pérdida del alma. Vivimos, como dice la poesía, después hablaremos nuevamente de este poeta René Daumal, dice: el cielo es convexo, el cielo es convexo. De allí descienden todas las formas de nutrientes. Y para eso tiene que haber una conexión. La conexión perdida es la conexión con nuestro ser más profundo. Y allí está de vuelta lo que tomaremos una y otra vez, después los escucho, el recordatorio, y la palabra recordar es esencial, de hay que buscar el conocimiento. Tenemos que buscar el conocimiento sagrado. Conocimiento sagrado es el que siempre ha sido y es transmitido por las, como está en el video que hemos visto, las llamadas tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. En el extremo oriente, el taoísmo, el hinduismo, después su transformación en el budismo,
En el antiguo mundo estaban Egipto y Babilonia y quedaron muchísimos rastros de esa sabiduría. El mundo persa, el mundo que viene de Jerusalén, que es judaísmo, cristianismo y después la transformación en el Islam. Las distintas formas de las sabidurías del mundo germánico, celta, mundo griego, lo que es el conocimiento que ahora tenemos más, de los llamados amerindios. Siempre y de manera general se habla de la unidad trascendente de las tradiciones. ¿Por qué? Porque hay un contenido en el que todas coinciden. Y aquí apliquemos la atención a la palabra unidad. Unidad. La unidad es lo que está cuando estamos más cerca de nosotros mismos en nuestro corazón. Acá hablamos de la unidad de el mensaje primordial. El mensaje primordial de todas las tradiciones y la necesidad de no recuperarlas, porque siempre han seguido vivas. Alguien puede decir, es el retorno de la religión, de la espiritualidad. ¿Cómo puede retornar lo que nunca se ha ido? El que no estuvo atento, estaba dormido, es uno. Eso siempre estuvo ahí. Todas las tradiciones coinciden en que el cosmos es un ser vivo, sintiente. Cuando hablamos de cosmos, hablamos de esto que es convexo, de los planetas, las constelaciones, pero también del hecho de que estos seres tienen también un alma, que las tradiciones llaman justamente el alma del mundo, el alma del cosmos, que nuestras almas vienen de esa alma del mundo. Por eso algunos dicen que las almas, los seres humanos, no se encuentran, sino que se reencuentran en su estadía en este mundo, y ya se conocían de un pasar, no es reencarnación necesariamente, en este lugar. Estamos quizás hablando de cosas que parezcan raras. Bueno, no hay problema. Estamos hablando de la dimensión simbólica, en tiempos donde hay pobreza simbólica. Volviendo al punto, todas las tradiciones nos hablan de un cosmos viviente y de la Tierra como un ser sintiente, es decir, que siente dolor y siente regocijo. Alguien puede decir que es una humanización. No, hay otras inteligencias más potentes que la humana. El ser humano es el que tiene que seguir a la Tierra, y no la Tierra al ser humano. Además, las tradiciones dicen que el ser humano justamente tiene un principio espiritual que puede ser despertado, que debe ser despertado, que es parte de la misión que todo ser humano tiene, el despertarse. Porque en las tradiciones se reitera que el ser humano está dormido. Por eso se dice, viendo no ven y oyendo no oyen. Están los evangelios. También se dice, los hombres están dormidos, cuando mueran despertarán. De la tradición del sufismo. ¿Qué es lo que está dormido? Lo que está dormido, por eso el subtítulo de esta charla, que ahora estamos compartiendo, es la purificación del corazón. En nosotros, en lo habitual, nuestra atención está tomada por un millón de cosas. Y eso es estar dormido. Esa es la ilusión. La posibilidad de que algo surge en uno como un renacer es a la vez el escucharse a sí mismo en la búsqueda auténtica de la propia plenitud. En términos generales,
hay, decíamos, una fuerza de clima de época en donde las cuestiones más altas se han degradado. Disculpen que haga mención de este hecho, porque si no sería más como una espiritualidad más light, como quieran llamarla. Hay que partir del clima de la oscuridad, de la parte de la vida que nos toca vivir, y justamente de la pobreza de que un pensador actual, he citado a Byung-Chul Han, de lo más leído contemporáneamente. Ahora cito a Sloterdijk, el filósofo principal de Europa, según él, y los editores que lo venden, del mundo contemporáneo. Libro actual, Hacer hablar al cielo. Estoy trabajando, bueno, es parte de mi trabajo y de mi curiosidad también, ¿no? Para comentarlo críticamente y cómo este personaje, en Hacer hablar al cielo, niega toda dimensión simbólica alta. Dice que todo ha sido como una poetización humana. Lo de poetización está muy lindo, pero niega la posibilidad justamente de una dimensión de algo más alto. Y que todo eso ha sido una mera vanagloria humana. En este punto, la cuestión, cada uno tiene que sentir, es en qué medida hay en uno una sed que viene de su propio ser. Puede ser que venga de un malestar, puede que venga de darse cuenta que hay algo más, que no puede ser que todo lo que existe tenga solamente un sentido, el sentido pragmático de ser operativo en la vida. Esto es, de ser un winner, ¿sí?, o un loser. Y aquí está, para empezar con referencias tradicionales, las palabras de Jesús, el Nuevo Testamento, hay que leerlo, conectarse con él. Son muy conocidas estas expresiones que tienen que ver con el momento antes que Jesús da el sermón de la montaña, ¿no? Y dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros tan preciados como ellas? Y por vestido, ¿por qué inquietarse? Mirad los lirios del campo. Lo que está hablando aquí, en este pequeño pasaje, no es, por supuesto, que uno no tenga que trabajar, ¿no?, sino que la preocupación por el sustento no es el sentido de la vida. Alguien dirá, hay mucha indigencia, hay crisis económica. Claro que sí, nadie lo niega, por favor. La limpieza del corazón es poder sentirse más liviano, más libre. Esto es, no caer en el mandato de que el sentido de la vida es el trabajo, la producción, el consumo. Allí apuntan las palabras de Jesús el Cristo. Federico Nietzsche, nuevamente el gran crítico, tomando este texto, dijo, bueno, era un sabio que aconsejaba no trabajar. Bueno, lo dice irónicamente. No estamos diciendo que no haya que trabajar. Lo que estamos diciendo es lo que la tradición del cristianismo en el Evangelio de Mateo 1:6 dice: no se hagan de tesoros en la tierra, donde está la polilla, donde está todo lo que deteriora. Háganse de tesoros en el cielo. Aquí justamente está el simbolismo auténtico del cielo, que este autor que mencioné antes en hablar al cielo, hacer hablar al cielo, desconoce. El cielo es el mundo interior. El cielo es el mundo de
nuestra vida más real. Es decir, una persona puede tener mucho y ser totalmente infeliz. El corazón, en este sentido, no hacemos ningún tipo de definición, es una charla abierta. Es la parte emocional que conecta nuestra vida psíquica, mecánica, con una parte más profunda que llamamos el alma. Por eso Jesús, en este pasaje que dice, no se hagan de tesoros en el mundo de atesorar cosas, la acumulación, háganse de tesoros en su ser, porque dice, porque a donde está tu tesoro, está tu corazón. Tomemos esta frase, muy simple. A donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué es lo que uno atesora? Ahí está la cuestión. Durante el día, uno está atesorando cosas. Tiene una serie de hábitos. Todos cultivamos algo. Alguien puede decir, no estoy dormido, tengo mucha atención. Veo Gran Hermano 3 horas al día, 4 horas. Estoy muy atento, no me pierdo ni una. Es decir, la atención muchas veces está tomada. Ese es el sueño que sueña el ser humano, que se dice, no toda es vigilia, la de los ojos abiertos. Soñar con ojos abiertos es una condición del ser humano. Y la apertura del corazón es que este corazón, si atesoramos es cultivamos algo que nos dé grandeza en el sentido de nobleza, generosidad, para con nosotros y para con los demás, es muy grande la posibilidad humana de hacer un mundo más justo. La ceguera del corazón es, ante todo, daremos más ejemplos de las tradiciones, la llamamos así, una hipocresía fundamental. Fundamental, hipocresía esencial. Hay una gran mentira que cada uno se cuenta a sí mismo. Una gran mentira que cada uno se cuenta a sí mismo. Buscar el conocimiento sagrado es, en principio, darse cuenta que uno en tanto ser humano vive en esa condición de un sueño que le impide ver lo real porque tiene necesidad de contarse una película que le impide justamente tener el sentimiento abierto para ver lo que la realidad nos muestra. Y si vemos lo que la realidad nos muestra en lo social, en lo familiar, en nosotros mismos, vemos el dolor, vemos la injusticia, vemos opresión, vemos una gran irresponsabilidad. Pero no se trata de verla y señalar con el ojo y con el dedo, sino de cuando uno señala con el dedo, hay 3 dedos que lo apuntan a uno, se dice, ¿no? Entonces, verla en uno mismo. En eso está la clave de la purificación del corazón. En la tradición del Islam se dice reiteradamente, en términos de lo que es el Sagrado Corán, de cómo Dios, Allah, le cerró sus corazones. Lo que se está diciendo aquí, que es tremendo, ¿no? Cito con más precisión la cita. Dice, hablando de Alá les ha sellado el corazón. Alá es Dios.
y el oído. Y en los ojos tienen un velo. En sus corazones hay una enfermedad que se acrecienta. Estoy hablando del Corán, capítulo 2, los versículos 7 y 10. Esta descripción de lo que es el ser humano, lo habitual, es de donde hay que partir, y no como partir como si después en segunda, tercera, cuarto año uno se libera por completo de eso, sino que es una continua lucha, continua actividad, continua práctica, así como uno se baña, la purificación del corazón, la búsqueda del conocimiento sagrado es cuál es el modo, cuál es el medio para uno poder, bueno, en el budismo tibetano se habla de los tres venenos. Los tres venenos, no digo las palabras, originariamente vienen del Buda, del sánscrito, del Pali, son la codicia, el apego, la aversión, la ignorancia. Estas tres especies de jugos que nos recorren están continuamente ensuciando nuestro ser. Y así, ¿por qué se toma el corazón? Corazón como sentimiento, pero también el corazón como órgano. Es increíble lo que hace, ¿no? Porque limpia toda la suciedad que viene, bueno, hace toda una limpieza entre arterias y venas, tomando el aire de los pulmones. Y el aire viene de afuera, viene de lo exterior, la inspiración, la expiración. En ese trabajo de la práctica del budismo, se trata de un conocimiento sagrado. Conocimiento no es necesariamente algo discursivo, algo de libro. Conocimiento que tiene que ver con la respiración, con el sentir. Es una experiencia muy simple y la más extraordinaria, que uno no respira uno por su voluntad, sino que hay algo, en la India se dice, Brahma me respira. El milagro de sentir la vida en uno a partir de un detenimiento diario, de simplemente sentarse, es en esta percepción de el aire que entra y el aire que sale, una gran purificación. Purificación que tiene que ver con darse cuenta de cómo los pensamientos y todo en nuestra vida es impermanente. Nada tiene subsistencia. Hablamos algo del cristianismo, no es una clase. Estamos tomando esplendores que hay en los tesoros de sabiduría que están vivos. Y entre ellos hay una anécdota que también viene de la tradición del Islam. El profeta Muhammad. Muhammad es, como habitualmente se dice, en castellano se lo transcribe por Mahoma, pero van a ver que quienes citan las fuentes auténticas hablan del profeta Muhammad, es el último de los profetas que vino después de Jesús, el Cristo. Dijo una vez de un compañero, una anécdota muy simple, dice, ese es un hombre del paraíso. Significa, va a tener el destino de ir al Jannah. El Jannah es, bueno, la dimensión más alta. Significa que aquí en este mundo él está en un estado especial. Entonces los compañeros que dijeron, queremos ver qué es lo que hace, qué es lo que cultiva, a dónde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces uno de ellos le dijo, hermano, quiero vivir en tu casa unos días porque tengo unos problemas, pero su intención, no era una mala intención, era ver qué era lo que hacía él. Entonces él pensó, quizás hace ayunos, quizás está todo el día haciendo recitaciones, o está todo el día rezando, o vaya a saber qué cosa. Fue a vivir con él, y vio que a la mañana se despertaba temprano, hacía la oración básica, desayunaba, iba a trabajar, hacía las oraciones, y a la noche decía,
Salam aleikum, esta mañana, nada más que eso. Entonces, a los 4 o 5 días, me dijo, pero ¿qué es lo que haces vos? Perdona, mi intención fue venir a tu casa para ver cuál era la práctica especial que hacías para purificar tu ser. Y veo que no haces nada en especial. Y él le dijo, ahora que hago las 5 oraciones, son las que se hacen habitualmente en el Islam, y eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Después como y voy a trabajar. Entonces, él dijo, pero hay algo, hay algo. Yo nunca me voy a dormir con resentimiento en mi ser. Antes de irme a dormir, trato de sentir qué es lo que hay en mi corazón. Esa simple cuestión, simple, la más simple de todas las simples, es qué es lo que uno tiene en su corazón, qué es lo que atesora, cuál es el alimento con el que uno sustenta lo que es la realidad de su vida. Esto, los pitagóricos, por eso hicimos referencias a las tradiciones en su conjunto, el conjunto de los alumnos de Pitágoras, siglo VI antes de Cristo, bueno, que practicaban tantas cosas y tenían una visión de una arquitectura matemático-divina del cosmos, extraordinaria, tenían una práctica, muchos actualmente siguen haciendo sanamente, que se llama la anamnesis. Anamnesis, mnesis es como memoria mnemotécnica, ¿no? La reminiscencia, que consiste muy simplemente, antes de dormir, a la manera de lo que comentamos, que el compañero del profeta Muhammad, hacer un recordatorio de los hechos del día. Partiendo, es un ejercicio que se puede hacer, simplemente ponerle atención, partiendo de lo que hice inmediatamente antes. Antes de dormir, estaba leyendo algo, antes saludé a mi hijo, antes comí, etc. Se va tirando del hilo y pasan las imágenes de lo que uno ha vivido en su día y de esta manera, que es el tema principal al que le queremos dedicar el tiempo que queda, se produce la asimilación de las experiencias del día. Y si uno recuerda que quizás con su lengua o con su acción hirió a alguien, el recordar es también quedar en paz con las otras criaturas. Esto es, no se trata solo de la búsqueda de un estado que uno tiene solo, sino que ese estado es también el que se comparte con otros. Esta anamnesis, como el recuerdo, práctica del recuerdo en una atención de tirar un hilo de todos los hechos del día, tiene que ver mucho, mucho con el corazón, está en la palabra recuerdo, ¿no? Recordar. Hay muchas expresiones en otras lenguas, to know by heart, conocer por corazón, o, bueno, no importa, hay muchas expresiones también en francés. Conocer por el corazón, recordar tiene en cordar, la palabra cors cordis, el recuerdo. Ahí está. Se dice que el conocimiento sagrado es una carta que se nos envía a cada uno para recordar lo que está escrito en nuestro corazón. Para recordar lo que está escrito en nuestro corazón. Y en este sentido, lo que se está transmitiendo es que este conocimiento sagrado es un retorno a nuestro ser más esencial, lo decimos así, a nuestro origen. ¿Y por qué utilizamos aquí la palabra origen? Porque hay un pasaje
del Tao Te Ching, el Tao Te Ching de Lao Tse, con toda intención. Citamos las distintas tradiciones. El Tao Te Ching de Lao Tse, ese texto tan extraordinario, en el pasaje 52, dice: retornar al principio, al origen. Retornar. He ahí el movimiento del Tao. Ductilidad, ductilidad, flexibilidad. He ahí la cualidad del Tao. Los 10.000 seres del mundo, la multiplicidad de todo lo que existe, nacen del ser. ¿Y el ser, de dónde viene? Aquí se habla de el origen, el principio. El origen de nuestro ser es nuestro ser esencial, es nuestra alma, digámoslo así. Y la operación del origen, entiéndase bien esto, y el recordar no tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con el pasado, sino que es un recordarse a sí mismo en el presente, porque habitualmente vivimos en el olvido. Por eso, en una cita más de otra tradición de los Upanishads, se dice, los Upanishads son los textos del Vedanta de la India: guíame desde el no ser hacia el ser, desde la oscuridad a la luz, desde la muerte a la vida, y podemos decir desde el olvido al recuerdo. Este recordarse es, en palabras de un gran maestro del siglo XX, que fue Georg Ivanovich Gurdjieff, es el recuerdo de sí, que lleva al recuerdo de Dios, y lleva a aquello que se transmite de distintas maneras, que dice: es solo con el recuerdo de Él que se aquietan los corazones. Esta idea del recuerdo y de la purificación. Veamos un poco más a partir de un poema. Hemos citado al poeta René Daumal, y tengo, bueno, una edición francesa, vieja edición. Está la traducción castellana. René Daumal fue la década del 20, del 30, fue discípulo de Gurdjieff, estuvo cercano a René Guénon, tradujo muchos textos del sánscrito. Tiene un poema singular que justamente se denomina Memorables, el recordar, y dice: acuérdate de tu madre y de tu padre y de tu primera mentira, cuyo indiscreto aroma aún impregna tu memoria. Acuérdate, recuérdate de tus cómplices y de tus engaños. Acuérdate también de cuando rompiste la tela que te envolvía y quisiste estar vivo. Acuérdate, acuérdate del día que saliste de tu cárcel. Recuerda que no sabes recordar. En estas palabras vivenciales se muestra como tanto hay en nuestro ser que nos está reclamando, y que este reclamo es, nuevamente lo decimos así, la búsqueda de un conocimiento. Un conocimiento que decíamos, lo decimos con una anécdota. Una anécdota, más que una anécdota, es un cuento, ¿no? Un cuento que muchos conocerán, que es el cuento del Mullah Nasruddin. El Mullah Nasruddin es un personaje muy, muy frecuente, se cita en Turquía en especial, en el sufismo, pero también en distintas transmisiones, ¿no? Nasruddin era un remero, trabajaba con un bote,
en el Bósforo. El Bósforo es en Estambul, pero en Estambul está justo en la parte que divide Europa de Asia. Está exactamente entre las dos placas, por eso hay muchos terremotos ahí. Entonces él tenía un bote que cruzaba el Bósforo a la gente, era su trabajo. Entonces le toca, como una empresa de mudanzas, llevar a un gran erudito. Es muy conocido el cuento, me gusta contarlo, perdón si algunos lo han escuchado a mí varias veces. Un gran erudito y estaba lleno de libros. Entonces el erudito iba en el bote cargado de su biblioteca y en el medio del Bósforo le dice a Nasruddin, le dice, ya Nasruddin, ¿acaso leíste los Futuhat al-Makkiyya de Ibn al-Arabi, las iluminaciones de la Meca? Y Nasruddin dice, no, perdone, venerable maestro, no lo he leído. Entonces, perdiste una parte de tu vida si no has leído esa obra cumbre que habría llevado a tu persona a otra dimensión. Y se queda murmurando este erudito, diciendo, qué barbaridad. Dice, ya, Nasruddin, has leído sin duda La alquimia de la felicidad de Al-Ghazali. Nasruddin dice, disculpe, venerable maestro, pero la verdad que no he leído ese libro tampoco. Y un poco indignado ya le dice, pero has perdido gran parte de tu vida, ¿no? ¿A qué te has dedicado? Y le va diciendo nuevamente, le dice, bueno, pero has leído, seguro, ¿no? La Akida Atahawiyya del Imam Tahawi, donde están los principios básicos. Y Nasruddin le dice, no, realmente, perdone, soy analfabeto, no sé leer. Mi padre me ha transmitido una gran cantidad de formas de recordarme de Dios, pero no he leído nunca. Y la otra persona, con un gran menosprecio, dice, has perdido gran parte de tu vida, espero puedas recuperarla. Siguen andando y Nasruddin le dice al maestro venerable, usted sabe nadar, ¿no? Dice, no, la verdad que no sé nadar. Dice, bueno, entonces le informo que va a perder la totalidad de su vida, porque trajo tantos libros que este bote se está hundiendo. Esto se cita en términos de que el conocimiento es aprender a nadar, aprender a nadar, y no el cargar libros como un burro, ¿sí? Tampoco significa que hay algo en contra de los libros. Bueno, yo estoy hablando de estos muchos libros atrás. Ahora cuando termine la charla, lo tiro todo por la ventana. No se hagan problema. Pero lo que se está diciendo también está en la vida de Rumi, de que Shams de Tabriz, venían los burros con un montón de libros, le tiró todos los libros. De vuelta a la imagen, no hay que ser literal, por favor, y agarrársela con los libros, sino le dijo, el único conocimiento es el que te recordás, el que tenés adentro de tu ser. Que ese es el conocimiento sagrado, el que sentimos, y no solo lo sentimos, sino que intentamos llevarlo a la práctica. Intentamos significa, tenemos la intención. Y eso es lo que desarrollamos en la Fundación Vocación Humana, desde donde estamos transmitiendo esto, que no quiere ser otra cosa más que un compartir. Está la formación para la vocación humana, que es una creación de Bernardo Nanti. Realmente él ha concebido una forma de buscar el conocimiento sagrado apto para el mundo contemporáneo. Es decir, muy particularmente lo que hacemos en la formación tiene que ver principalmente con la profundización de la psicología de las profundidades de Carl Gustav Jung, en la que Bernardo Nanti es el gran conocedor, y de cómo Jung, que
fue el que introdujo en Occidente tanto el I Ching como las traducciones de Suzuki del budismo Zen, como el libro tibetano de los muertos, como textos que tienen que ver con el yoga kundalini, y acá estamos hablando de Oriente, pero también las tradiciones del gnosticismo, de la gnosis cristiana, del hermetismo, de la alquimia. Jung fue alguien que pudo poner en términos de lo que es la psicología de las profundidades, la manifestación espontánea de los arquetipos en la psique, y de ahí buscar el vínculo para el contacto con nuestra alma, en donde está esa carta que cada uno lleva escrita en su corazón, que aparece como un llamado. Ese llamado es el de la vocación. Vocación tiene que ver con invocar, evocar, tiene que ver con voz. Esa voz, bueno, esa voz que nos despierta, no ese ruido de voces que no son ajenas, el ruido muy propio del mundo contemporáneo. Amamos la época en la que nos ha tocado vivir, porque si vamos a las tradiciones, todas las tradiciones dicen que cada persona, cada ser, cada criatura es absolutamente distinta. Tiene un distinto destino, pero vive en la época que le ha tocado vivir, cosa que en sí es una perogrullada, ¿no? Está claro. Eso significa que hay una grandeza de vivir plenamente la vida que nos toca vivir hoy, así que no tomamos esto, por favor, como una crítica a qué malos que son estos tiempos, sino a una invitación a reunirnos, porque sentimos, está en cada uno, el compartirlo o no, que es necesaria una transformación activa a nivel colectivo, no solo individualista, no solo este tipo de espiritualidad autocentrada en sí mismo, psicologismo, de lo que me pasa, pero que no llega a romper este velo que es el ver al otro, a la realidad de lo que ocurre en el mundo. Por eso decimos, una cosa es un conocimiento de sí psicológico cortito y otra cosa es el conocimiento sagrado. Es el conocimiento de uno mismo que lleva al misterio del cosmos, al misterio de Dios. Que esto, lo último que comentamos, tiene necesidad de una práctica, de algo que se hace con otras personas, que no es algo de improvisación solitaria, sino que están los caminos. Actualmente hay muchas cosas auténticas con la globalización. Se puede ver aquí en la Argentina, hay una orden Sufi Yerraji que está en la calle Teodoro García, tiene una mezquita hermosa, se puede ir ahí hay prácticas genuinas del sufismo, hay lugares de prácticas genuinas del budismo zen, del budismo tibetano, del hinduismo. Cada vez se multiplican las prácticas del yoga de manera auténtica. Es algo muy valioso de este mundo. Ni hablar las prácticas de las artes marciales auténticas japonesas, como muchísimas otras dimensiones de el conocimiento sagrado. El conocimiento también está en la búsqueda del movimiento, está en la búsqueda de la práctica artística, pero necesitamos un lugar de encuentro. Lugar de encuentro significa, con la expresión bueno, que a mí me agrada mucho compartir, que es una expresión de deseo que dice, para los que quieran encontrar en lugar de buscar, lo que significa
No como, lo encontré, entonces ya me quedé acá, sino que es encontrar una vía para seguir buscando. Que esa es la realidad de las tradiciones. No es que el que está en una tradición, como dicen los que están afuera de las tradiciones, ya tiene todo solucionado. No tiene nada solucionado. Lo que tiene es la alegría de participar en el fuego, en la pasión de realizar algo cotidianamente para encontrarse con su propio corazón. Les agradecemos mucho su atención y escuchamos o leemos, no sé, lo que ustedes quieran comentar con toda libertad, por favor. Además, le damos la posibilidad de enviar algún mail a la Fundación Vocación Humana por cualquier otra consulta que surja. Muchísimas gracias y los mejores deseos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Damos unos minutos para que escriban y nosotros se las vamos a estar leyendo al profesor. Bueno, Melina ha puesto una frase que es la que a mí más me significa, así que siento empatía, que es la alegría de participar del fuego. El fuego es el anhelo, ¿no? Es el deseo. Esto es lo que nos impulsa y eso es lo que todo ser humano tiene, todo ser vivo tiene, toda criatura tiene. ¿En qué medida podemos recordar? Tengo un libro de notas que me dice, acordate que no tenés mucho tiempo. Lo leo todos los días a la mañana, cuando empiezo las tareas. No me resulta cáustico, sino me estimula. Es parte del fuego. Queremos compartir como lo hacemos en la formación vocación humana. Así que puedo yo directamente ir leyendo, si les parece. Algunos agradecen, yo le agradezco mucho. Aparece Hilton, un antiguo alumno que hace mucho tiempo no veo, y además de agradecimientos, alguien tiene un comentario, Diego dice si la actividad colectiva es política. Es social. Es social. Significa que hacer un cuidado de sí es también hacer un cuidado del otro y un cuidado del mundo. Cuando Jesús el Cristo habló de que se aproxima al reino de los cielos, habló tanto de un estado interior de la persona como de un estado de mayor justicia en el mundo. Entonces, por supuesto que sí. La limpieza o purificación del corazón tiene que llegar a transmitirse en una mejor sociedad. Eso, si vemos la historia, hubo momentos en que eso ocurrió y hubo momentos en que eso no ocurrió. Creemos que no hay que descalificar la política como vía de acción, por favor. Tiene que haber una sana política hecha desde un corazón puro, un corazón con buena intención. Si eso no ocurre hoy, bueno, puede ocurrir algún día. La tradición del budismo tibetano de Chogyam Trungpa, en el libro Shambhala, después si quieren mandamos los datos, habla de una sociedad de iluminados.
de iluminados. Quizás es mucho decir, no pidamos tanto. Yo tampoco soy ningún iluminado, ni utilizo la expresión. Bueno, hay quienes levantan la mano, no sé si es posible que participen oralmente, digamos, ¿no? Federico dice, tengo mucha inclinación al estudio y a la lectura. ¿Cómo hacer para no atiborrarse de saberes y no perder la búsqueda de la sabiduría más profunda? Esto lo comenta Federico. Estamos hablando de una dimensión práctica. Entendemos, sentimos, ¿no?, que es lo más fácil es la dispersión, lo más difícil es la concentración. Tomar un libro, tratar de profundizar en él, leerlo regularmente, de manera pausada, buscando sus claves, seleccionar algo que tenga que ver con un mensaje con el que uno tenga afinidad, evidentemente, con el que uno tenga empatía, que uno sienta algo. Es decir, introducirse en algo es erótico, en el sentido más claro del término. Tiene uno que enamorarse. Enamorarse tiene que sentir el deseo, ¿no? Entonces, tomar algo y digo, un ejemplo, un texto del budismo zen, y tengo aquí el canto del inmediato Satori, tratar de penetrar en ese libro, Hay libros contemporáneos, la obra de Carl Gustav Jung, el libro rojo, es un libro donde hay muchas cosas. Lo que me preguntan, comparto desde una experiencia más que tiene que ver con la docencia, ¿no? Tratar de tomar algo y atravesarlo, penetrarlo y dejar que eso entre en uno. Esto habitualmente se hace con otros, se hace en grupos, se hace tratando de escuchar a otros. Eso es lo que les puedo comentar. Sigo. Si el conocimiento sagrado es un despertar, es, perdón, una expresión que es de las más claras, y por supuesto que habría que preguntarse qué es un despertar. No hablamos en términos de una iluminación, que, wow, la experiencia, uno puede tener muchas experiencias. Algunas experiencias pueden haber sido muy fuertes, pero lo que importa es el conocimiento interior de esa experiencia. Es decir, alguien puede haber estado a punto de morirse 5 veces, pero no haber tenido ningún conocimiento de eso. Es decir, la experiencia no es la experiencia por la experiencia. El despertar, por eso digo, espero ser claro, no es una experiencia arrobadora, terrible, sino que es algo paulatino. Paulatino. La liberación de nuestros condicionamientos es posible, si se hace paulatinamente. No hablamos de la libertad absoluta, sino decimos la liberación lleva a una mayor liberación. Si yo observo mis condicionamientos y los percibo y comienzo a hacer una práctica física, meditativa, a profundizar psíquicamente en cuáles son las raíces del sufrimiento, eso lleva a un despertar paulatino. El conocimiento sagrado, sí, tiene que llevar a un despertar paulatino. Ese despertar es salir como de la borrachera en la que uno estaba dormido, ¿no? En ese sentido,
todo lo que hablamos hoy se puede resumir en esa imagen del despertar, ¿no? Voy tomando, perdonen, otras referencias. Virginia comenta, hay una diferencia entre la meditación de las tradiciones antiguas y la oración cristiana. Le agradezco mucho el comentario, ¿no? Aquí tengo un libro, un hermoso libro, de la editorial Zenin, que edita cuestiones espirituales, que se llama El despertar del corazón, y es del mundo cristiano, pero del cristianismo, vieron que está el cristianismo católico de Occidente y el cristianismo que viene del Oriente, la distinción, ¿no? Del Imperio Romano, de Oriente y de Occidente. Este viene de toda la tradición llamada la filocalia, o filocalía se puede pronunciar también, del cristianismo oriental. Entonces, lo que habla es justamente de cómo está la oración del corazón de Jesús, que es continua, el conocido como Kyrie eleison moi hamar tolo, Señor, apiádate de mí, pecador. Y uno que tiene que reiterar y reiterar hasta que esa oración esté continuamente en el inspirar y el expirar. Es decir, hay distintos métodos. La palabra método tiene que ver con camino. Lo que se llama la meditación es como la música. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene infinitas formas. Tiene que ver con la práctica de la atención. La atención. Una oración hecha mecánicamente, se comprende, ¿eh? No es escuchada. Una forma de decir, Dios tiene misericordia, escucha o no escucha lo que Él sabe más. Lo que decimos es, tanto en la meditación como en la oración, hay un trabajo sobre la atención. Entonces, no es casualidad que hoy muchos monjes cristianos, bueno, como ocurrió con Thomas Merton, está actualmente aquí en la Argentina, el Brother David, combinan la oración cristiana con la meditación. Es decir, meditar en el sentido más universal no es budista ni hinduista, es una observación de sí y de la naturaleza de la mente. Entonces, por eso se dice, busca el conocimiento hasta en la China, ¿sí? Una forma de decir. Pero practicar, hay que profundizar en una práctica. En una práctica. Una práctica, si uno hace 5 años una práctica, recién ahí sabe de qué estamos hablando, digamos. Entonces, ese es nuestro problema, de no tener la paciencia para poder penetrar y ser impregnado de esa gracia. Ese es el método del conocimiento sagrado. Estamos comentando muchas cosas. Perdón. Edgardo nos invita, digamos, si podemos hablar un poco más de la práctica, de recordarse y de cómo esto ayuda en una purificación. Bueno, la práctica la comento, lo pongo en el chat. La expresión griega es anamnesis, y está referida, se puede leer el pequeño hermoso texto, que son los versos de oro de Pitágoras. Allí se dice que no se cierren tus ojos sin antes recordar las acciones del día. Esto constituye, si lo decimos simplemente, un ejercicio de cómo, antes de irse a dormir, uno puede estar, no importa si está metido en la cama o si se queda al lado de la cama en un banquito, eso están como cada uno lo quiere hacer, no hay una regla, empieza a anamnesis, es reminiscencia, recordar.
a tomar como una atención de inmediatamente antes de este momento, ¿qué es lo que hice? Digamos, antes de dar esta clase, yo hice un té. Y antes de eso, estuve arreglando unos papeles. Y antes de eso, estuve haciendo unas cosas en el jardín. Y antes de eso, entonces empieza uno a desarrollar un tipo de atención de la memoria en donde ciertas impresiones es como la impresora, ¿no? Lo que queda grabado, que han quedado en nuestro ser, son asimiladas mejor. ¿Se comprende esta idea? Es fundamental. Se vuelve sobre la experiencia. Entonces, al volver sobre esa experiencia, se está como limpiando lo que ha quedado del sabor de lo que uno ha vivido. Muchas veces, en la manera más mecánica y susceptible que tenemos las criaturas humanas habitualmente en nuestra vida ordinaria. Ordinaria significa sin ponerle un esfuerzo de trabajo interior. Quizás nos enojamos, quizás nos quedó una bronca con alguien, un resentimiento, o nos sentimos heridos, vaya a saber por qué, o estamos muy pagados de nosotros mismos y hicimos algo realmente dañino para alguien y hemos perdido la capacidad de la reflexión activa. Este método simple que se propone aquí en la formación vocación humana como una práctica diaria es el de pasar revista en la tradición del sufismo, se llama muhasaba, pasar revista de los estados por los que uno estuvo en el día. Se dice, dicen los sabios, pero Dios sabe más, como aparece en las 1001 noches, el alma, antes de morir, antes de morir, tiene un estado de hipermnesia. Amnesia es lo contrario de amnesia, ¿no? Falta de memoria. Hiper es supermemoria, de que antes de morir viene una explosión de gran cantidad de experiencias que fueron significativas en la vida de uno. Entonces, perdón, no se me ocurre a mí, está contado en algunos textos antiguos y en muchos que han tenido esa experiencia. Empiezan a pasar como imágenes de la vida de uno, como si el alma, una forma de decirlo, hubiera venido a tener ciertas experiencias en este mundo y se las estuviera llevando. Entonces uno, con este régimen diario de asimilación, está como volviéndose más liviano. Esta es una expresión muy que no le puse tanto énfasis. La purificación del corazón tiene mucho con ser más liviano. Perder la importancia personal. Y esta anamnesis sirve mucho para eso. Porque la experiencia es lo que queda como impresión. Hay impresiones que han quedado en nuestra vida cuando uno tuvo 4, 5, 6, 7 años, 8 años, 10 años, marcaron nuestra vida. En todas las tradiciones se habla de ellos. No solo los complejos individuales que toma el psicoanálisis, sino en todas las tradiciones. Entonces, limpiar el sustento de cada día en el recuerdo, haciendo pasar la experiencia del día por el ojo del corazón. Eso es lo que estamos hablando, se llama la anamnesis. La practicaban los pitagóricos y también se practica aquí la formación, vocación humana. ¿Hay alguna posibilidad más? Perdón, lo primero que aparece, disculpen, tomo
disculpen, perdón, si no tomo los de otros. Lo primero que me parece es de Graciela Mellado, que dice: podemos encontrar en algunos grandes libros modernos a las culturas antiguas actualizadas. Por ejemplo, en El camino de Jack Kerouac me parece un arquetipo moderno de la Odisea de Homero. Bueno, eso depende de la sensibilidad de cada uno. Jack Kerouac y toda la generación Beat fue toda justamente. Es interesante que Jack Kerouac, también Gregory Corso, Fern Ligeti, después Allen Ginsberg, ¿sí? Bueno, William Burroughs lo dejamos aparte porque era muy, muy reventado, fueron muy influenciados por el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, ¿sí? Que apareció en la década del 50. Y en El héroe de las mil caras, Joseph Campbell habla justamente de lo que vos estás diciendo, es decir, de cómo habla del camino del héroe. Habla del camino del héroe, que es el camino que aparece en la Odisea, que aparece en Heracles, que aparece en Sigfrido, que también está en Perceval, La búsqueda del Grial. Sí, hay algunos libros contemporáneos del siglo XX, esto de la década de los 50, 60, de la generación Beat. Ahí tiene bastante uso de sexo, drogas y rock and roll, pero es parte de la búsqueda de la época, digamos, pero es una manera de hablar del camino. Hay muchos otros textos, claro que sí. El libro de René Daumal, de que hablamos tanto, El monte análogo, es un texto que habla justamente el monte análogo, una idea de ascensión. La Asamblea de los pájaros es un texto antiguo del siglo XII de Attar que Borges menciona muchas veces, por ejemplo en el acercamiento al Motazum. De ese libro, que es un libro de la mística universal, va a comenzar un curso Leandro Bracamonte la semana próxima, en Vocación Humana, y eso es un texto increíble, justamente, en donde poéticamente nos habla de cómo unos pajaritos se unen en un grupo de 60 pájaros y van atravesando distintas mesetas para buscar al rey de los pájaros, que es una manifestación de Dios. Así que, bueno, más que libros contemporáneos, me gusta muy especialmente este libro, El coloquio de las aves, El coloquio de los pájaros. Bueno, Natalia dice, Natalia habla de preguntas a un maestro Zen, de Taizen de Shimaru. Hablaba de tomar la meditación como un fin, sin proyecto, sin objetivo. Me gustaría saber qué pensás de eso. Perdón. Acá lo tengo, el libro de Shimaru, Taizen de Shimaru. Es un extra. Yo, perdón la autorreferencialidad, leo regularmente a Taizen de Shimaru y trato de practico diariamente la detención en el hara. Hara es el bajo vientre, ¿no? Es decir, el simplemente respirar. Es decir, de lo que habla Taizen de Shimaru es lo que vos comentás, te agradezco mucho, mucho, como una práctica justamente cotidiana, es se dice en japonés, shikantasa. Shikantasa significa simplemente sentarse. Taizen de Shimaru es extraordinario. Tiene un libro, Zen y Artes Marciales, uno de mis libros preferidos, sin duda. Él dice, eso es conciencia mushotoku, perdón las expresiones japonesas. Mu es un prefijo negativo. Mushotoku es no intención. No tengo otra intención más que sentar. No me siento para sentirme mejor, lo que sea, ¿sí? Me siento por sentar. Taizen de Shimaru, tomando palabra del gran maestro Dogen, que él sigue, de la escuela Soto, ¿sí? De la Soto, es una de las escuelas del budismo Zen, dice, no hay que buscar el Satori, la iluminación. Hacer Zazen es Satori. Me siento, pongo la pierna hacia abajo y respiro y siento mi panza. Ahí
lo que hago es simplemente respirar. Respiro y mi ser entra en conexión con el macrocosmos. El Zen de Shimaru decía alegremente, hacer sazen es meterse en el ataúd. No suena muy lindo, pero dice algo lindo. Es decir, meterse en el ataúd significa, el ego, cállate, sentate, te van a doler las rodillas, las cervicales, todo te va a doler. Pero no hay otra intención más que sentarse. Esa es la práctica, una práctica esencial del budismo. En ese espíritu se puede ese espíritu llevar a otras prácticas, pero es fundamental. No hay doble intención. No hay doble intención significa, si alguien busca hacer esto para sentirse bien, todos queremos sentirnos bien. Pero si uno lo hace con ese objetivo, ahí trampea todo, no logra sentirse bien. No sé si se ve bien. Trungpa, gran maestro de la rama del budismo tibetano, llama esto el materialismo espiritual. Significa, me siento para otra cosa. Taisen de Shimaru es japonés, él fue el Bodhidharma del siglo XX. Bodhidharma es el que llevó el budismo, ¿no?, de la India a China. Taisen de Shimaru lo trajo de Japón a Occidente. Y de ahí se diseminó. En la Argentina hay grupos de seguidores de Shimaru, de Stefan Silvó. Conciencia mushotaku, mushotoku, es no hay otra intención. Conciencia hichirio, son palabras japonesas habituales para esta práctica. Piensa en no pensamiento, dice de Shimaru. Extraordinario. Hacemos un gallo es gratitud al gran maestro de Shimaru. Realmente él ha transmitido el fuego, ¿no?, de la práctica a miles de personas. Así que te agradezco, bueno, valga esta coincidencia fuerte, ¿no?, de este gran maestro. Bueno, llegamos a el último momento. Les agradezco mucho justamente su atención y podemos seguir en contacto. Así que los despedimos. Les enviamos los mejores deseos a su vida, de todo corazón. Los invitamos a la casa de Arauz, de la Fundación Vocación Humana, en donde hay un ámbito propicio, un aroma especial de gente que busca el conocimiento de su propio ser. Los mejores deseos, nuevamente, y muy agradecido de poder compartir estas cosas con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por este gran encuentro y los invitamos a todos que vía email vamos a enviarles la grabación del encuentro de hoy y también les vamos a mandar los links para ver los seminarios de la próxima semana. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana.